Estimadísimas y estimadísimos amigos, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a mover el micrófono. Ya. Hoy día tengo que hablarle de los siniestros, pero voy a empezar a conversar sobre ciertas experiencias personales que nos van a llevar a conversar sobre ellos. Yo recuerdo cuando estaba, porque yo estudié para cura, en el noviciado jesuita, íbamos a trabajar a una población en Santiago que era la Colón Oriente. Y esa Colón Oriente era una toma de terrenos autorizada por el gobierno en la época que era la Unidad Popular, en pleno barrio Colón, en Santiago. Gente pobrísima, gente pero realmente pobre, piso de tierra, no tenían qué comer, no tenían trabajo. A los gallos los ocupaban para salir a pasear en camiones y a gritar a favor de la Unidad Popular. ¿Quiénes? Los agitadores comunistas, que eran tipos pagados por el gobierno, la mayoría de ellos cubanos, y que los sacaban, vamos chicos, arriba el camión, se iban arriba del camión y crear, poder popular, y paseaban por todo Chile, ¿ah? Por todo Quillota, perdón, Santiago. ¿De qué están hablando aquí al fondo esto? La intrépida de mi madre. Y vamos gritando. Las momias al colchón y los momios al paredón. ¿Ah? Y vamos gritando, y lo único que hacían todo el día era pasearse por Santiago. ¿A cambio de qué? De una ración de alimento que les entregaba la JAP. Entonces, Chile no producía, porque no había trabajo. La gente no trabajaba. Ese era un régimen comunista. La gente era ocupada exclusivamente para razones de tipo ideológica y los manejaban por el hambre. Las señoras con sus niños chicos, sin ir al colegio a patita pelá. Las señoras consiguiéndose como sea un poco de harina para tener por lo menos un pedazo de pan. Nosotros llegábamos, éramos novicios, no llegábamos con nada, llegábamos solamente con una palabra de aliento y a hablarles de Dios. Pero llegaban estos activistas comunistas y no podíamos hablarles de Dios. Teníamos que hablarles de las victorias del pueblo. Porque si no, el gobierno nos impedía entrar más a esa población. Terminamos haciendo una capilla, que ahora es la famosa Parroquia de las Nieves. Ahí hicimos una capilla. Entre todos nosotros, los novicios, más gente de la población que nos ayudó. Esa capilla, yo estoy feliz porque ahora es una gran parroquia y ahí hay algo del radier, lo hice yo. Eso era comunismo. Lo único que sembraban era odio. Todos los días nos encontramos con algún muerto. Que había muerto el Lucho porque el Pepe le había plantado el cuchillazo. O si no, oye, ¿qué? Pillaron al tanto y lo vinieron a tirar acá. ¿Ya? Y esos muertos se los llevaban en esa época eran los tiras, ahora es la PDI. Los registraban como muertos y nadie investigaba el asesinato del Lucho. ¿Por qué? Porque estaban en un yeto, que era un yeto comunista, manejado por cubanos y manejados por el hambre. Porque si el gallo no se subía al camión no recibía alimento. Eran verdaderos borregos. Eso eran los comunistas de esa época. Esa es una etapa, una experiencia de pobreza que yo puedo darles a conocer.
viví otra etapa de pobreza, una etapa de pobreza personal, en la que la gente llegaba a ayudarnos siempre y cuando fuéramos de ellos. Llegaba a darnos una sopita o un pancito siempre y cuando fuéramos de ellos y los ayudáramos a ellos. También comunista. Eso es lo que yo puedo hablar como experiencia personal del comunismo. Primero que todo, para el comunista, la religión o la fe es el opio del pueblo, porque según ellos entontece al pueblo. Que la gente pueda llegar a creer otra cosa que no sea el manifiesto comunista. Los comunistas disfrutan con los pobres. Para los comunistas ojalá siempre existieran pobres. Y bien pobres. Pobres de barro. Porque ahí ellos son felices, manejándoles la conciencia. Esos son los comunistas. Los comunistas son los que les gusta tomarse por las armas las cosas. Aquí en Chile sí una gran diferencia. Y debo ser franco. Los que optaron por la violencia en este país para destruir la democracia antes del gobierno militar fueron los socialistas en Chillán, el año 65. Que dijeron, si no somos capaces de llegar al gobierno por la vía democrática, tendremos que usar las armas para hacerlo. Eso no lo dijeron los comunistas. Luis Corbalán no estaba de acuerdo con eso. Los comunistas de Luis Corbalán eran que les gustaba trabajar ahí donde los pobres y meter la cizaña ahí con los pobres y el odio y esas cosas. Del comunismo nacieron grupos terroristas. Nacieron el MIR, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la Elmo Catalán, que eran grupos que andaban armados durante el gobierno de la Unidad Popular, disparándole a la gente que no era propensa, que no les gustaba la Unidad Popular, siendo violentos con las personas que protestaban contra la Unidad Popular. Esos fueron comunistas, ¿ya? Pero ellos no lograron de que los pobres salieran de ese barro que les cuento yo en Colón Oriente, porque no les interesaba eso. Para ellos, ojalá eso siempre existiera. Esos son los comunistas. Los comunistas multiplican a los pobres. Los socialistas los utilizan. Pero los comunistas se encargan de multiplicar a los pobres. Ahora veamos quiénes son los grandes comunistas en este país. Tenemos a Sebastián Larraín. No podía ocupar otro apellido, Larraín. ¿Ya? Y Guillermo Tellier. Ingresaron, pero miles de toneladas de armamento a Chile para armar a más de 1 millón de personas. Ellos pretendían hacer una guerra civil para derrocar el gobierno militar mediante la violencia. Y no lo lograron. Los pillaron. Pero aún hay barretines con esas armas que están escondidas. Va a pasar tras mío mi santa madre. 88 años caminando por poco a lo corre camino. Y no lograron su objetivo porque los pillaron. Pero traían armamento más moderno que el que tenía el ejército en esos momentos. Y el que internó esas armas fue Guillermo Tellier, junto con Sergio Buschmann. Ellos dos son los que encabezaron esto. Y eran buques cubanos que traían armamento que había sido usado en Vietnam. Más otro armamento que eran lanzacohetes rusos.
Ese es un comunista. ¿Cómo vive ese comunista? ¿Ustedes creen que anda en bicicleta? ¿Creen que anda en skate? ¿Creen que se sube al Transantiago? No, porque hay pulgas, po. ¿Ustedes creen que se mete al metro? No, pues no, lo pueden manosear. ¿Ah? Ese es el comunista. Hablemos del otro comunista, po. Mi gran amigo, que me bloqueó en Twitter, po. Si es un cobarde, po. El Huguito Gutiérrez, pues el diablo, el diablito, el traidor a su padre. Ahí hay un comunista. Ese viaja en business. Business. ¿Ah? Viaja en cama a Iquique, en avión. No se va sentadito como cualquier comunista. ¿Cómo viajaría un comunista? En bus, po. ¿Ya? O por último en bicicleta, si son comunistas, po. Son los representantes de los pobres en este país, po. Ahí hay otro comunista. Otra comunista, la Carmen Hertz, que se ha hecho millonaria. Se ha hecho millonaria gracias a la muerte de su amante. Un judío, Silverman, que se fue de tunazo el 11 de septiembre del 73 en... No me metan ruido aquí al lado, por favor, porque las hojas suenan. Porque se hizo millonaria, ¿no es cierto?, como abogado, por un juicio que ganó por la muerte de su marido. Pero ya ganó el juicio, po. Lo ha resucitado como 10 veces al pobre compadre, po. ¿Ya? Y ella, hay fotos de ella en instrucciones de tiro, donde ella está disparando. Esa es la Carmen Hertz, abogada y diputada. ¿Ya? Y llora por los derechos humanos, las piensa que va a llorar. Se le abre la billetera al tiro por los derechos humanos, ha ganado más indemnizaciones o porcentajes de indemnizaciones que abogado de traficante de droga. ¿Mm? Esos son los comunistas. A ver, nombremos otra comunista, la Camila Vallejo. ¿Ustedes creen que la Camila Vallejo alguna vez le lavaron el potito en una batea? ¿Ustedes creen que a la Carol Cariola alguna vez le lavaron los dientes frente a un espejo y un lavatorio? ¿Ustedes creen que a la Camila Vallejo alguna vez aprendió a andar en bicicleta en una bicicleta usada? No, pues es comunista, pues. Fíjense los lentes que usa la comunista. Estos lentes son carísimos, y lo he dicho. Me los compré en Roma, en Italia, en Parma. ¿Ya? Pero ella los lentes que usa. ¿Ustedes creen que ella no se maquilla? ¿Ah? La Gladys Marín no se habría maquillado como... pero no habría sido nunca como la Vallejo. La Gladys Marín sí que fue comunista. El viejo Corbalán, ese que lo encontraron todo meado a los 3 días debajo de una cama. Por supuesto que fue comunista, cobarde más encima. Y se fue a intercambio a Rusia, a Unión Soviética. Y cuando llegó a la Unión Soviética, ahí se puso a hablar, pues. Pero cuando lo pillaron y todo, calladito, no dijo nada. No dijo nada. Esos son los comunistas. Saquémosle en cara Unión Soviética, saquémosle en cara el muro de Berlín nomás, o la cortina de hierro. Todo lo que estaba atrás de eso, toda esa pobreza, la logró el comunismo. Que cuando se vino abajo la cortina de hierro, cuando se vino abajo el muro de Berlín, las señoras corrían a los supermercados a comprar, porque nunca habían visto antes un supermercado tan abastecido. Aquí a Chile vino una amiga nuestra cubana. La llevamos al Jumbo en Viña y se nos desmayó. Se nos desmayó porque nunca había visto tanta mercadería junta. Ese es el comunismo. Que yo no quiero para la patria. Por eso, Dios, patria y familia. Amigas y amigos, hemos terminado el ciclo de desde la derecha hasta el comunismo.
La derecha, la derechita cobarde, los DC, los radicales, el centro, los socialistas, cínicos de porquería, los comunistas, asesinos, y que juegan con los pobres. Y eso ha sido todo. Seguimos con otros temas, ojalá más interesantes que este. Los quiero mucho. ¡Viva Chile!